En la tarde del 11 de junio del año 323 a.C., en un palacio de Babilonia sofocante por el calor del verano, el hombre más poderoso del mundo yacía muriendo en su cama. Alejandro III de Macedonia, conocido como Alejandro Magno, conquistador de un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India, agonizaba de una manera tan misteriosa y aterradora que incluso 2300 años después, los historiadores siguen debatiendo qué diablos le sucedió. Pero lo que sabemos con certeza es esto: su muerte fue lenta, fue brutal y fue absolutamente espantosa. Durante 12 días, el hombre que había derrotado a los persas, conquistado Egipto y llegado hasta los confines del mundo conocido, se retorció en agonía mientras su cuerpo se descomponía lentamente. Y la verdad sobre su muerte es mucho más extraña, más perturbadora y más horrible de lo que cualquier película o libro de historia te dirá. Alejandro Magno tenía solo 32 años cuando comenzó a morir. 32. Había conquistado más territorio que cualquier líder militar en la historia humana hasta ese punto. Había sido declarado faraón de Egipto, rey de Persia, señor de Asia. Era considerado un dios viviente por millones de súbditos. Y estaba a punto de morir de la manera más horrible imaginable. La noche del 1 de junio del año 323 a.C., Alejandro asistió a un banquete en el palacio de un amigo cercano, Medio de Larisa. Era el tipo de fiesta legendaria por la que Alejandro era conocido. Vino en abundancia, comida exótica, entretenimiento elaborado, borrachera épica. Los macedonios tenían una cultura de bebida notoriamente intensa. No bebían vino diluido como los griegos civilizados. Bebían vino puro, fuerte, en cantidades masivas. Y Alejandro, a pesar de ser el rey de reyes, bebía con sus hombres como uno más. Esa noche bebió particularmente mucho. Según los relatos históricos, durante ese banquete, Alejandro bebió de una copa grande de vino. Inmediatamente después de beberla, sintió un dolor agudo y penetrante en su espalda, como si hubiera sido atravesado por una lanza. Gritó, colapsó y tuvo que ser llevado de regreso a sus habitaciones. Este detalle es crucial. El dolor fue instantáneo, violento y específicamente localizado. No era la sensación gradual de enfermedad. Era como ser apuñalado desde dentro. Los testigos reportaron que Alejandro gritó tan fuerte que los guardias en el exterior del palacio corrieron pensando que estaba siendo asesinado. Durante los siguientes días, Alejandro pareció recuperarse ligeramente. Continuó realizando algunos deberes oficiales, haciendo sacrificios a los dioses, reuniéndose brevemente con sus comandantes. Pero el dolor persistía y algo más estaba comenzando: la fiebre. El 2 de junio, la fiebre empeoró. Alejandro ordenó que lo movieran al palacio principal, cerca del río Éufrates, donde esperaba que el aire fuera más fresco. Los médicos de la corte lo atendían constantemente, aplicando todos los tratamientos conocidos en el siglo IV a.C., pero nada funcionaba. El 3 de junio, la fiebre se volvió intensa. Alejandro comenzó a delirar. Hablaba de batallas que aún no había peleado, de territorios más allá de la India que aún quería conquistar. Sus comandantes se reunían junto a su cama, preocupados pero aún esperanzados. Después de todo, Alejandro había sobrevivido heridas de batalla que habrían matado a otros hombres. Seguramente superaría esto también. El 4 de junio, algo perturbador comenzó a suceder. Los testigos reportaron que la piel de Alejandro comenzó a cambiar de color. Se volvió más pálida. Luego desarrolló un tinte extraño. Los médicos estaban desconcertados. Nunca habían visto una enfermedad que progresara de esta manera. El 5 de junio, Alejandro perdió la capacidad de hablar claramente. Su lengua se hinchó. Su garganta se cerró parcialmente.
Cuando intentaba dar órdenes a sus generales, solo emergían sonidos guturales. La frustración en sus ojos era evidente. Su mente aún estaba activa, atrapada en un cuerpo que estaba fallando catastróficamente. Este es uno de los detalles más aterradores de su muerte. Alejandro permaneció consciente durante casi toda la agonía. No tuvo el alivio del coma o la inconsciencia, experimentó cada momento de horror mientras su cuerpo se descomponía a su alrededor. El 6 de junio, sus tropas exigieron verlo. Miles de soldados que lo habían seguido desde Macedonia hasta los confines del mundo conocido se reunieron fuera del palacio, llorando, exigiendo ver a su rey. Los generales inicialmente se negaron, pero las tropas amenazaron con derribar las puertas. Finalmente, ordenaron que pasaran los soldados en fila por la cámara de Alejandro. Uno por uno, miles de hombres desfilaron junto a la cama donde yacía su rey. Alejandro, demasiado débil para hablar, levantaba su mano ligeramente para saludar a cada hombre. Algunos reportes dicen que movía sus ojos para reconocer a camaradas específicos. Imagina la escena. Miles de soldados endurecidos por la batalla, hombres que habían visto morir a compañeros en combate sin pestañear, pasando junto a la cama de su rey y llorando abiertamente. Veían al hombre que consideraban invencible, el comandante que nunca había perdido una batalla, reduciéndose a una sombra ante sus ojos. El 7 de junio, la condición de Alejandro se deterioró dramáticamente. Su piel ahora tenía un color amarillo verdoso distintivo. Su abdomen comenzó a hincharse. Los fluidos corporales comenzaron a filtrar de sus ojos, nariz y boca. Los médicos estaban horrorizados y completamente impotentes. Nearco, uno de sus almirantes más cercanos, sugirió que quizás el dios Serapis podría curarlo. Los sacerdotes fueron consultados. Realizaron rituales elaborados, sacrificaron animales, quemaron incienso, rezaron a todos los dioses del panteón griego y a los dioses conquistados de Persia y Egipto. Nada funcionaba. Los dioses, parecía, habían abandonado a su hijo favorito. El 8 de junio, algo aún más extraño sucedió. Según algunos relatos históricos, el cuerpo de Alejandro comenzó a emitir un olor dulce, casi perfumado, en lugar del hedor de putrefacción que se esperaría. Este detalle ha desconcertado a historiadores y médicos durante siglos. No es normal, no es natural, y sugiere algo muy específico sobre lo que le estaba sucediendo a su cuerpo. El 9 de junio, Alejandro perdió la capacidad de moverse. Estaba completamente paralizado, excepto por sus ojos. Pero aún estaba consciente. Aún podía ver a sus generales discutiendo junto a su cama sobre qué hacer, sobre quién lo sucedería, sobre cómo dividir el imperio que había construido. Imagina ese horror, tu mente completamente funcional, atrapada en un cuerpo que no responde, escuchando a los hombres que habías llamado amigos discutir sobre cómo dividir tu imperio mientras aún respiras. No poder hablar, no poder protestar, solo observar mientras todo por lo que habías luchado comienza a desmoronarse. El 10 de junio, los generales finalmente le preguntaron directamente a Alejandro a quién debería pasar su reino. Según la leyenda, Alejandro susurró con su último aliento, «Toi kratis toi», al más fuerte, o posiblemente dijo «Cráteroi», a Crátero, uno de sus generales. Las fuentes históricas no están de acuerdo. La ambigüedad de esas últimas palabras eventualmente conduciría a décadas de guerra civil sangrienta. El 11 de junio del año 323 a.C., aproximadamente al anochecer, Alejandro Magno murió. Había sufrido durante 12 días de agonía, de parálisis progresiva, de descomposición lenta mientras aún vivía. Y cuando finalmente exhaló su último aliento, su cuerpo estaba tan devastado que era casi irreconocible. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraña.
Después de que Alejandro murió, su cuerpo fue dejado en su cámara mientras los generales discutían sobre arreglos funerarios y sucesión. El calor de Babilonia en junio es brutal, fácilmente superando los 40 grados Celsius. En tales condiciones, un cuerpo debería comenzar a descomponerse visiblemente en horas. Pero el cuerpo de Alejandro no lo hizo. Durante días permaneció aparentemente sin cambios, sin hinchazón adicional, sin olor putrefacto, sin signos obvios de descomposición. Los antiguos lo tomaron como una señal de divinidad. Incluso en la muerte, Alejandro era más que humano. La realidad era mucho más perturbadora. Los médicos modernos que han estudiado los síntomas de Alejandro han llegado a una conclusión escalofriante. Es posible que Alejandro no estuviera realmente muerto cuando dejaron su cuerpo en esa habitación. Es posible que estuviera en un estado de parálisis tan profunda que parecía muerto, pero aún estaba consciente. Esta condición, conocida como síndrome de enclaustramiento extremo, explicaría por qué su cuerpo no se descompuso inmediatamente. No se descompuso porque aún no estaba muerto. Estaba atrapado dentro de su propio cuerpo, completamente paralizado, incapaz de moverse o comunicarse, pero posiblemente aún consciente. Si esto es cierto, significa que Alejandro Magno pasó sus últimas horas o posiblemente días atrapado en su propio cadáver viviente, escuchando a sus generales dividir su imperio, sintiendo su cuerpo preparándose para la cremación, incapaz de gritar que aún estaba vivo. Es un horror más allá de la imaginación. Entonces, ¿qué mató realmente a Alejandro? Los historiadores antiguos ofrecieron varias explicaciones. Algunos dijeron que era malaria, otros sugirieron fiebre tifoidea, algunos culparon al exceso de bebida. Los más supersticiosos dijeron que los dioses lo habían castigado por su orgullo. Pero la evidencia moderna sugiere algo mucho más siniestro: envenenamiento. Y no cualquier envenenamiento, sino un tipo específico y absolutamente aterrador que explicaría todos los síntomas extraños y la preservación misteriosa de su cuerpo. En 2014, una toxicóloga de Nueva Zelanda llamada Leo Shep propuso una teoría que ha ganado credibilidad significativa entre los historiadores. Sugiere que Alejandro fue envenenado con vino de eléboro blanco, una planta extremadamente tóxica que crece en las montañas de Grecia y Macedonia. El eléboro blanco causa síntomas que coinciden casi perfectamente con lo que experimentó Alejandro. Primero, dolor abdominal intenso e inmediato. Luego, fiebre. Luego, parálisis progresiva que avanza de las extremidades hacia arriba, hasta que la víctima no puede moverse en absoluto, pero permanece completamente consciente. Y aquí está el detalle verdaderamente espeluznante. El eléboro blanco también ralentiza dramáticamente el metabolismo. Reduce tanto la temperatura corporal y las funciones vitales que la víctima puede parecer muerta mientras aún está viva. Y preserva el cuerpo después de la muerte porque los compuestos tóxicos actúan como conservantes naturales. Esto explicaría todo: el dolor inmediato después de beber el vino, la parálisis progresiva, la conciencia persistente, el olor dulce en lugar de putrefacción, la aparente falta de descomposición después de la muerte. Todos son consistentes con envenenamiento por el eléboro blanco. Pero si fue envenenado, ¿quién lo hizo? Esta pregunta ha obsesionado a los historiadores durante más de 2000 años. Sospechosos potenciales incluyen prácticamente a todos en el círculo íntimo de Alejandro. Su muerte benefició a tantas personas que es difícil reducir la lista. Uno de los principales sospechosos es Casandro, hijo de Antípatro, quien era el regente de Macedonia mientras Alejandro conquistaba Asia. Alejandro había ordenado que Antípatro viniera a Babilonia, lo cual Antípatro interpretó como una orden de arresto. Envió a su hijo Casandro en su lugar.
Casandro tenía todas las razones para querer a Alejandro muerto. Casandro era conocido por ser un administrador competente, pero también implacable y ambicioso. Años después de la muerte de Alejandro, ordenaría el asesinato de la madre, la esposa y el hijo de Alejandro para asegurar su propio poder. Claramente era capaz de ese tipo de traición. Otro sospechoso es Antípatro mismo, quien supuestamente envió el veneno con Casandro. Algunos relatos antiguos afirman que el veneno fue transportado en la pezuña de una mula porque el eléboro blanco es tan corrosivo que disuelve cualquier otro recipiente. Esta historia es probablemente apócrifa, pero sugiere que los contemporáneos sospechaban de envenenamiento. Otros señalan a los generales de Alejandro, quienes estaban exhaustos después de años de campaña continua. Alejandro planeaba más conquistas: Arabia, el norte de África, quizás incluso intentar circunnavegar el mundo conocido. Sus hombres querían ir a casa, querían disfrutar de sus riquezas, querían que las guerras terminaran. Ptolomeo, quien más tarde se convertiría en faraón de Egipto, es otro sospechoso. Fue uno de los últimos en ver a Alejandro con vida y fue el único general importante que no estuvo presente durante su muerte. Más tarde escribió una historia de las campañas de Alejandro, donde curiosamente omitió o minimizó los detalles de su muerte. Seleuco, quien gobernaría el imperio seleucida, también tenía motivos. Como todos los generales, sabía que Alejandro vivo significaba guerra continua. Alejandro muerto significaba la oportunidad de tallar su propio reino del imperio. Pero hay otra posibilidad, aún más oscura, que no hubo un solo envenenador, sino una conspiración que involucraba a múltiples personas. Que los generales, los macedonios de alto rango, posiblemente incluso algunos de los compañeros más cercanos de Alejandro, llegaron a la conclusión de que su rey tenía que morir. Esta teoría sugiere que el banquete en la casa de Medio de Larisa fue el lugar perfecto para el envenenamiento porque proporcionaba cobertura. Todos estaban bebiendo mucho. Si Alejandro enfermaba, podría atribuirse al exceso. Y múltiples personas podrían haber estado involucradas sin que ninguna persona individual fuera obviamente responsable. Lo más perturbador de esta teoría es que significa que los hombres que Alejandro consideraba hermanos, hombres que habían luchado junto a él durante años, hombres con quienes había compartido victorias y derrotas, decidieron colectivamente que necesitaba morir. Y luego se sentaron junto a su cama durante 12 días, fingiendo preocupación, mientras lo observaban morir lentamente. Por supuesto, existe la posibilidad de que no fuera envenenamiento en absoluto, que Alejandro realmente murió de causas naturales. Varios diagnósticos médicos modernos han sido propuestos: malaria complicada por fiebre tifoidea, pancreatitis aguda causada por años de consumo excesivo de alcohol, infección hepática, envenenamiento por alcohol etílico. Una teoría particularmente fascinante, propuesta en 2019, sugiere que Alejandro pudo haber contraído el virus del Nilo Occidental, que causa una enfermedad llamada parálisis flácida aguda. Esto causaría parálisis ascendente mientras mantiene la conciencia, explicando por qué Alejandro no podía moverse, pero aún podía reconocer a sus soldados. Otra teoría sugiere el síndrome de Guillain-Barré, una condición autoinmune donde el sistema inmunológico ataca los nervios periféricos. Causa parálisis ascendente, mantiene la conciencia, y en casos severos puede hacer que una persona parezca muerta mientras aún vive. Encaja inquietantemente bien con los síntomas de Alejandro. Pero independientemente de la causa, lo que es innegable es el horror absoluto de cómo murió Alejandro. Este era un hombre que había enfrentado elefantes de guerra en batalla, que había sido herido múltiples veces, incluida una flecha que penetró su pulmón.
que había cruzado desiertos donde hombres morían de sed a su alrededor. Y sobrevivió todo eso, solo para morir en una cama, paralizado, incapaz de hablar, observando a sus amigos dividir su imperio mientras aún respiraba, solo para pasar sus últimas horas conscientes atrapado en un cuerpo que ya no le obedecía, solo para posiblemente ser declarado muerto mientras aún estaba vivo, atrapado en su propia carne como en una tumba. Los días después de su muerte fueron caóticos. Los generales inmediatamente comenzaron a luchar por el poder. Pérdicas tomó el anillo de sello de Alejandro, afirmando que había sido designado como sucesor. Otros lo disputaron. Los argumentos se convirtieron en amenazas. Las amenazas se convirtieron en violencia. Mientras tanto, el cuerpo de Alejandro permanecía en su cámara sin enterrar. Los embalsamadores egipcios fueron convocados finalmente para preservar el cuerpo adecuadamente. Utilizaron sus técnicas antiguas de momificación, aunque con menos elaboración que para un faraón. El cuerpo fue colocado en un ataúd de oro lleno de miel. La miel es un conservante natural. Los antiguos lo sabían. Al sumergir el cuerpo de Alejandro en miel, aseguraron que permanecería preservado durante el largo viaje de regreso a Macedonia, donde supuestamente sería enterrado en las tumbas reales en Aigai. Pero el cuerpo nunca llegó a Macedonia. Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro, lo secuestró mientras la procesión fúnebre viajaba por Siria. Llevó el cuerpo a Egipto, primero a Menfis, luego a Alejandría, la ciudad que Alejandro había fundado. ¿Por qué? Porque poseer el cuerpo de Alejandro otorgaba legitimidad política. En el mundo antiguo, el gobernante legítimo era quien podía reclamar conexión con el gran conquistador. ¿Y qué mejor conexión que tener su cuerpo físico en tu territorio? Ptolomeo exhibió el cuerpo de Alejandro en Alejandría en un magnífico mausoleo. Se convirtió en un sitio de peregrinación. Gobernantes posteriores lo visitaban para obtener legitimidad. Julio César supuestamente visitó la tumba. César Augusto también. Según la leyenda, Augusto accidentalmente rompió la nariz de la momia mientras intentaba colocarse una corona en ella. Pero con el tiempo, la ubicación de la tumba se perdió. Alejandría fue conquistada por los árabes en el siglo VII. La ciudad antigua fue enterrada bajo siglos de construcción. Terremotos y tsunamis remodelaron la costa, y en algún momento, el cuerpo del hombre más grande del mundo antiguo simplemente desapareció. Arqueólogos han buscado la tumba de Alejandro durante siglos. Han encontrado tumbas de sus generales, de los Ptolomeos que gobernaron Egipto después de él, de innumerables otros. Pero el cuerpo de Alejandro permanece perdido, quizás enterrado bajo los edificios modernos de Alejandría, quizás sumergido bajo el mar, quizás destruido hace mucho tiempo por saqueadores o desastres naturales. Es irónico. El hombre que conquistó el mundo conocido, cuyo imperio se extendía a través de 3 continentes, cuyo nombre fue legendario durante su vida y ha permanecido famoso durante más de 2000 años, desapareció sin dejar rastro físico. Su cuerpo, que fue preservado tan cuidadosamente que fue tratado como una reliquia sagrada durante siglos, se ha ido. Pero la pregunta persiste. ¿Qué realmente mató a Alejandro Magno? A pesar de décadas de investigación médica, análisis forense de fuentes históricas y especulación académica, no lo sabemos con certeza. Y la verdad es que probablemente nunca lo sabremos. Lo que hace que esto sea aún más frustrante es que probablemente podríamos saberlo si encontráramos su cuerpo. Los análisis toxicológicos modernos pueden detectar venenos incluso en restos de miles de años. El análisis de ADN podría revelar patógenos o condiciones genéticas. Un examen físico exhaustivo podría mostrar evidencia de enfermedad. Su cuerpo podría responder todas nuestras preguntas, pero está perdido,
tragado por la historia. Algunos argumentan que quizás es apropiado. Alejandro pasó su vida persiguiendo la inmortalidad, literal y figurativa. Quería ser recordado como un dios, como los héroes de la mitología griega que tanto admiraba. Y en cierto sentido, lo logró. Es uno de los pocos individuos antiguos cuyo nombre permanece familiar más de 2000 años después. Pero el misterio de su muerte lo humaniza. Nos recuerda que debajo de todo el mito, los títulos grandiosos, las conquistas legendarias, Alejandro era solo un hombre que podía ser herido, un hombre que podía enfermar, un hombre que podía morir de manera horrible y misteriosa como cualquier otro. La muerte de Alejandro cambió el curso de la historia mundial. Su imperio, el más grande que el mundo había visto hasta ese momento, colapsó inmediatamente en guerra civil. Las guerras de los diádocos, como se conoce el conflicto, duraron más de 40 años y mataron a casi todos los que habían sido cercanos a Alejandro. Sus generales se dividieron su imperio en reinos separados. Ptolomeo tomó Egipto, Seleuco tomó la mayor parte de Asia, Casandro tomó Macedonia, Lisímaco tomó Tracia, y lucharon constantemente entre ellos, cada uno afirmando ser el verdadero sucesor de Alejandro. La madre de Alejandro, Olimpia, fue asesinada por orden de Casandro. Su esposa, Roxana, fue asesinada junto con su hijo, el hijo póstumo de Alejandro, también llamado Alejandro, solo 12 años después. Otra esposa, Barsine Estatira, fue asesinada por Roxana por celos. Su hijo ilegítimo, Heracles, fue ejecutado. En 2 generaciones, toda persona con algún derecho al trono de Alejandro estaba muerta. Muerta en asesinatos, en batallas, en ejecuciones. La familia que Alejandro dejó atrás fue completamente exterminada. Su línea de sangre, que se remontaba supuestamente a Aquiles y Heracles, terminó en violencia y traición. Los reinos helenísticos que emergieron de su imperio duraron siglos. Trajeron la cultura griega al Medio Oriente, Asia Central y Norte de África. Crearon una fusión de ideas griegas y orientales que influyó en el arte, la filosofía, la ciencia y la religión durante 1000 años. Pero ninguno de esos reinos alcanzó la grandeza del imperio de Alejandro. Ninguno de sus sucesores igualó sus logros militares, y todos ellos eventualmente cayeron ante Roma. El poder que surgió en Occidente mientras los sucesores de Alejandro luchaban en Oriente. Hoy, cuando visitamos los lugares donde Alejandro caminó, vemos las ruinas de las ciudades que fundó. Alejandría en Egipto, aunque muy cambiada. Alejandría en Afganistán. Una docena más de Alejandrías esparcidas por Asia. Monumentos a su ambición, ahora en su mayoría olvidados o irreconocibles. Vemos los caminos que construyó, ahora autopistas modernas que siguen las mismas rutas que sus ejércitos marcharon. Vemos las fronteras que estableció, algunas de las cuales todavía definen naciones modernas. Vemos su influencia en 1000 pequeñas formas que apenas reconocemos, pero la imagen que debe permanecer con nosotros es esta. Alejandro Magno, conquistador del mundo, yaciendo paralizado en una cama en Babilonia, incapaz de hablar, incapaz de moverse, observando a sus amigos dividir todo por lo que había luchado mientras su cuerpo lentamente lo traicionaba. Esa es la verdad sobre la muerte de Alejandro. No fue noble, no fue heroica, no fue en batalla como habría querido, fue lenta, fue misteriosa y fue absolutamente aterradora. Fue la muerte de un hombre que había conquistado todo lo conquerable, solo para ser derrotado por algo tan pequeño como un veneno en una copa de vino, o una bacteria en su sangre, o un virus transmitido por un mosquito. Y lo más horrible de todo, es posible que experimentara cada momento de ello con plena conciencia, que sintiera su cuerpo cerrarse pieza por pieza, que escuchara sus últimos respiros,
que supiera que estaba muriendo pero no pudiera hacer nada al respecto, que quizás incluso fuera declarado muerto mientras aún estaba vivo, atrapado en su propio cuerpo como en una tumba prematura. Esa es la verdad que los libros de historia no te cuentan. Esa es la realidad detrás del mito. Y es mucho más horrible, mucho más misteriosa y mucho más humana de lo que jamás imaginaste.